¿Qué tal? Nos encontramos ya en estos días de Navidad, que han sido pues 3 días seguidos de celebraciones y hoy estamos celebrando la Sagrada Familia de Jesús, María y José, que normalmente se celebra el siguiente domingo después de Navidad y que en este año coincide justamente con el 26 de diciembre, o sea, directamente despuesito de Navidad. La Sagrada Familia, gran misterio, la Sagrada Familia. Voy a leer la oración colecta de la misa del día de hoy. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo. Primer aspecto, el más perfecto ejemplo en esta Sagrada Familia, la familia de Jesús, que es Hijo de Dios. Concédenos benignamente que imitando, segunda palabra clave, imitar, sus virtudes domésticas, tercera palabra clave, virtudes domésticas, y los lazos de caridad, de amor que había entre ellos, que es una virtud doméstica, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. O sea, que nuestra vida de nuestras familias en este mundo sea tan parecida a la de José, María y Jesús, que cuando lleguemos al cielo sea una prolongación, ¿no?, de esa misma alegría. En otras palabras, que el cielo y la tierra se parezcan cada vez más, que la forma como vivimos en esta tierra sea casi un inicio de nuestro cielo, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces vamos a hablar de este ejemplo de María, José y Jesús. Vamos a hablar de la Sagrada Familia. Y yo quisiera primero que nada recordar que nosotros tenemos una tradición maravillosa que es poner un nacimiento en nuestras casas, en nuestras oficinas, en algunos comercios, en algunos otros lugares. Un nacimiento. En España le llaman Belén. Acá en América Latina también le llamamos Belén, pero le llamamos más comúnmente nacimiento. Ponemos a José, ponemos a María, ponemos a Jesús, ponemos a los reyes, ponemos pastores, ponemos distintas personas de la vida ordinaria. Y esto de poner personas de la vida ordinaria significa, ¿por qué ponemos, hay perros, lavanderas, leñadores? ¿Qué significa? Significa que Jesús nació en nuestra vida ordinaria. Recuerdo hace muchos años, uno de los grandes productores de nacimientos en Italia ponía un astronauta y una computadora y le preguntaron que por qué hacía eso en un nacimiento. Y él respondió, porque hoy en el siglo XXI, la computadora, el astronauta son parte de la vida diaria. O sea, Jesús se encarna en nuestra vida normal, ordinaria. Bien, eso es el nacimiento. Y es una tradición. ¿Por qué lo ponemos? Pues lo ponemos porque es una tradición. Pero todas las tradiciones tienen una razón de ser. Y yo quisiera invitarles a ustedes que este año que hemos puesto el nacimiento y todos los siguientes años, nunca olvidemos una cosa. Nosotros ponemos el nacimiento para visualizar cada año durante varias semanas que así tiene que ser nuestra familia, que así tiene que ser nuestra sociedad, que así tiene que ser la iglesia, que si nosotros queremos felicidad en nuestro corazón, plenitud, crecimiento, santidad a fin de cuentas, santidad es igual a la mejor versión de nosotros mismos. Si nosotros queremos que brote lo mejor de nosotros mismos, tenemos que ser como José, tenemos que ser como María, tenemos que ser como Jesús. Por eso pedimos, concédenos que imitando sus virtudes y sus lazos de caridad que los unió, podamos tener nosotros también esta recompensa eterna. No nos perdamos, hay tantas opiniones, hay tanta información, hay tantos modelos de tantos tipos que vienen y van en una cultura, en una etapa, en una época, en otra época. ¿Cuáles son los modelos que permanecen a lo largo de los siglos? Aquellas personas que viven como Dios vivió, o como Dios vive, perdón. Aquella que cumplen aquello que nos decía Jesús: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. No se trata de ser perfectos en el sentido de no equivocarse, se trata de ser amorosos. Se trata de ser amorosos. Esa es la perfección de Dios, como decía Santa Teresa de Lisieux. Ser amoroso en sentido espiritual significa ser perfecto, porque Dios es amoroso. ¿Quién era José, pues? José, un hombre de servicio a María y a Jesús, un hombre que estaba al servicio de ellos. Sentía la responsabilidad de proteger esa familia, de cuidar esa familia, pero estaba siempre al servicio. No era un hombre que se imponía.
imponía su criterio sin escucharlos, no, todo lo contrario, era atento a María, era delicado con María, la escuchaba a Jesús también conforme iba creciendo, les daba su lugar, los cuidaba y los protegía, sí, y era proveedor también, pero estaba siempre también a la escucha de Dios, por eso pudo interpretar los sueños, escuchar los sueños y entender la voluntad de Dios y los designios de Dios. Era un hombre de fe, era un hombre de escucha, era un hombre humilde, pero a la vez era un hombre firme y fuerte y valiente, porque no tuvo ningún miedo de tomar al niño e irse a Egipto sin conocer a nadie ni conocer los caminos. No tuvo miedo de volver cuando tuvo que volver, sabiendo que Herodes podía seguir queriendo matar al niño. Fue un hombre fuerte, valiente, un hombre de su deber, que trabajaba como carpintero, que se ganaba el pan con el sudor de su frente, con el trabajo de sus manos, con honradez, con dignidad. Un hombre de servicio, un hombre responsable, un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre que inspiraba confianza, respeto. Ese era José. Y María y Jesús, pues de María podemos hablar aquí horas, ¿no? María y Jesús, vamos nada más a recoger 2 o 3 momentos de la vida de Jesús para ver quién era María y quién era Jesús. A los 12 años, que es el evangelio que acabamos de leer, Jesús tiene muy claro que María y José son sus padres de la tierra y les ofrece todo su respeto y obediencia. Dice el evangelio que se mantuvo sujeto a su autoridad, o sea, se mantenía sujeto a la autoridad de ellos. Y al mismo tiempo, Jesús sabía que tenía una misión delante del Padre. Así también, cada uno de nosotros tenemos que tener un grandísimo vínculo de amor, de respeto, de gratitud hacia nuestros padres, nuestros hermanos, pero tenemos que saber también que ante todo nos debemos a Dios, que ante todo nos debemos a Dios. Pero una cosa no está peleada con la otra, al contrario, el don de piedad del Espíritu Santo es el que hace que le demos a Dios lo que le debemos a Dios y le demos a nuestros padres lo que debemos a nuestros padres, que es cumplir el 4.º mandamiento, honrarlos, cuidarlos, pero también saber que nos debemos ante todo a Dios. Y María entendió perfectamente eso. Primero está angustiada 3 días que no lo encuentra, pero después cuando Jesús le dice, tengo que estar en las cosas de mi Padre, ella se queda reflexiva y guarda las cosas en su corazón para decir, es verdad, yo debo cuidar a este hijo, pero este hijo es mío, pero sobre todo es de su Padre, es de Dios, que también es mi Padre. Todo papá y toda mamá tienen que tener esta conciencia de saber que sus hijos son suyos y tienen que cuidarlos, protegerlos, pero también saber que hay que enseñarles a poner a Dios en primer lugar y que Dios está por encima. Porque si están cerca de Dios, estarán también cerca de ellos. Porque si tienen piedad hacia Dios, tendrán piedad hacia ellos. Y si no respetan a Dios, probablemente tampoco los van a respetar a ellos. Jesús vivió en una familia como adolescente y esa familia le permitió desarrollarse como ser humano después, porque tenía esa familia y porque él vivía este 4.º mandamiento de respetar a sus padres, sujeto a su autoridad. Luego a los 30 años, pues a los 30 años se va. Le dolió a María, sí, José todavía vivía, no lo sabemos. María sabemos que sí vivía todavía. Le dolió a María cuando lo vio salir por las callecitas de Nazaret para decir, ya me voy a mi ministerio público. Seguramente le dolió, pero entendió que se tenía que ir. ¿Le dolió a Jesús? Claro que le dolió a Jesús dejar a su madre, pero sabía que tenía que cumplir una misión. Por lo tanto, un hombre que buscaba la voluntad de Dios, una mujer que respetaba que su hijo la buscara y que ella también la buscaba. Bueno, de María podríamos, como decía, hablar muchísimo, ¿no? Pero he querido que nos centráramos en la relación con su hijo Jesús. ¿Cómo era ella con Jesús? ¿Cómo era con José? Atenta, delicada, servicial también ella, ¿no? Agradecida con José, como José muy agradecido con María. La base de todas esas virtudes humanas, sin lugar a duda, era que en ellos había una gran espiritualidad. Cuando tenemos claras y bien puesta nuestra relación con Dios, entonces nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestra familia, es mucho mejor, es mucho más correcta, virtuosa, acertada, mucho más sabia. Nuestra relación también con los demás. Todo eso aprendemos de la Sagrada Familia.
Vayamos a nuestro nacimiento, nuestras casas, veamos una pequeña estatua nos da como en una sola imagen toda una gama de virtudes que hay detrás de esa persona. Cuando vemos a Jesús en la cruz, por ejemplo, solo con ver la cruz, ahí vemos obediencia, humildad, generosidad, donación, vemos todo en esa actitud. Igual cuando vamos a ver el nacimiento. ¿Qué vemos en Jesús? Un Dios que se entrega en vulnerabilidad. ¿Qué vemos en María? Una mujer atenta, de fe, cuidadosa de su esposo. ¿Qué vemos en José? Un proveedor delicado, atento, que sirve a la Madre de Dios y al Hijo de Dios que han sido puestos en sus manos. Entonces, imitar a José en un mundo de confusión, en un mundo de a veces de tanto sufrimiento, en un mundo que la confusión lleva luego a la desesperanza, tantas noticias negativas. ¿Queremos alegría en el corazón? Vivamos como José, María y Jesús. Ese es el camino. No nos confundamos. Ese es el camino. Imitar a José, imitar a María, imitar a Jesús, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, en ellos había paz, había sabiduría, había serenidad, sabían esperar las maravillas y las bendiciones de Dios conforme fueron llegando, a pesar de haber vivido situaciones muy complicadas en el nacimiento, después con Herodes, después en el templo, después con la persecución de Jesús, después con su crucifixión, la huida de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres de paz, hombres de amor, hombres y mujer, María. Así estamos llamados a ser y por eso tenemos la bendición de imitarlos, especialmente en este día de la Sagrada Familia. Dios los bendiga.